estoy dispuesto para apoyarlos. Entonces, no haré pues la exposición como tal de todos los planteamientos económicos y administrativos que presenta la encíclica. Sin embargo, quiero pues quedarme en algunos aspectos que son importantes tener en cuenta y pues en los cuales me quiero enfocar en esta pequeña charla que les voy a compartir. Entonces he denominado esta charla Todo está conectado, el proyecto integral de vida, el PIB y la estrategia empresarial. Entonces, esta primera frase de todo está conectado es una frase que encontramos en muchas ocasiones en la encíclica Laudato Si, y va a ser el hilo conductor pues, de toda la encíclica, pero también siento que debe ser lo que nos debe llevar a la reflexión a cada uno de nosotros en cómo debemos conectar lo ambiental con lo empresarial. Entonces, el Papa Francisco, al comenzar este documento, pues que durante esta semana celebramos los 5 años de su publicación, los 5 años de aniversario de este documento, deja muy claro en los primeros numerales del documento cuál es el llamado que quiere hacer a todos nosotros con esta propuesta de la ecología integral. Y el Papa dice lo siguiente en el numeral 13, dice, el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Y quiero que nos fijemos pues, en estas frases, en estas palabras que resalto, dentro del llamado que hace el Papa de hablar de un desarrollo sostenible e integral. Y más adelante en el numeral 14 nos dirá lo siguiente, hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversión que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Entonces, fruto de este llamado que hace el Papa, siento que tenemos dos aspectos a considerar pues, en esta intervención. Y es, lo primero, la afirmación que él hace del desarrollo sostenible e integral que debemos plantear hoy en día desde el mundo empresarial. Fíjense que tenemos un modelo de desarrollo que el Papa va a criticar un poco frente a toda la sociedad capitalista, donde se da la cultura del descarte, donde vemos que cada vez el ser humano se va destruyendo y también va destruyendo la naturaleza. Y el Papa nos invita a una conversión. Por eso, pues esas dos palabritas que coloco aquí, creo que es lo que deben marcar nuestra propuesta, y es que debemos tender hacia una conversión integral. La conversión siempre la escuchamos en un ámbito netamente espiritual, cuando hablamos de metanoia, del cambio de la mentalidad y de la forma de vivir, pero esa vida espiritual tiene que estar conectada con todas las dimensiones de nuestra vida. Entonces, el Papa, en esta afirmación que hace de todo está conectado, nos va a plantear en la encíclica lo que es una ecología integral. Pero, pues, el Papa no busca con esto darnos una receta mágica de qué hacer frente al tema. Nos da unas luces, nos da unos lineamientos de hacia dónde debemos tender. Entonces, ahí ya será tarea de cada uno de ustedes como estudiantes, como personas que nos acompañan, como profesores, pues poder profundizar en este capítulo que el Papa plantea de lo que es la ecología integral. Pero esa ecología integral pues está enmarcada, digamos, en todo un proceso global, que es el que hemos visto en las últimas décadas, donde pues el mundo cada vez se ha ido conectando más a través de los medios de comunicación, principalmente, y donde todo finalmente está conectado. Está conectado el mundo en su economía, en su política, en todos los problemas ambientales. Por eso, donde se afecta una cosa de manera positiva, pues impacta de manera positiva al resto del entorno. Donde se crea un problema de manera negativa, se impacta de manera negativa en el entorno. Que pues finalmente la situación que estamos viviendo ahorita de cuarentena y de pandemia, que frente a un virus que tiene un alcance mundial, pues ha paralizado la economía, ha paralizado el mundo entero, y por eso un aspecto que ocurrió en la China, en estos momentos tiene paralizado pues a la humanidad entera.
Pero este ideal que propone pues, el Papa Francisco de ecología integral, de poder hacer un proceso desde la iglesia, desde los entes gubernamentales y políticos de todo el mundo, pues que es la propuesta que les quiero plantear, debe tener un paso previo, porque finalmente es un proceso que se va dando poco a poco. Y antes de plantear una ecología integral global, deberíamos pensar en una empresa integral. Y este es el reto al que se tienen que enfrentar las empresas hoy en día. La empresa ha sido creada, pues, desde todo lo que conocimos del siglo XVIII como la revolución industrial, donde se comienza a generar, pues, un proceso más ágil de producción en el mundo entero desde Inglaterra, pero poco a poco la historia nos ha mostrado cómo este modelo que se fue impulsando en el capitalismo, pues ha perdido como su horizonte. Y donde la persona, pues ha dejado de ser el centro de la empresa y la empresa simplemente se ha convertido en una organización para generar recursos financieros para los accionistas, lo cual, como lo veremos más adelante, es importante, pero no es lo único a lo que le debe apuntar la empresa. Pero antes de poder lograr una empresa integral, que es un modelo que les voy a mostrar ahorita muy actual, pues debemos pensar primero en una persona integral. Y creo que es ahí donde va a estar la clave, que vamos a ver más adelante, del proceso de transformación que nos propone el Papa para lograr una ecología integral. Entonces, para llegar a ese nivel más alto y global que nos propone el Papa de la ecología integral en todo el mundo, pues debemos primero hacer un proceso en las empresas, en el mundo empresarial, y antes de transformar las empresas, debemos generar un proceso de conversión integral en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que constituyen estas empresas. Entonces, quiero comenzar mi reflexión con esta charla, con esta frase, perdón. Es una frase que me ha inspirado muchísimo y digamos que siempre pues, me ha movido desde que leí este libro. Este es un libro que se llama Un fuego que enciende otros fuegos. Son los apuntes o la recopilación de textos, de discursos, de homilías de San Alberto Hurtado, es un jesuita chileno del siglo XX. San Alberto Hurtado vive más o menos entre el año 1900 y 1950. Y este santo jesuita chileno, pues fue uno de los grandes impulsadores en Chile de pues, lo que es la doctrina social de la Iglesia, que son todos los documentos, todos los postulados que tiene la Iglesia frente al tema económico, político, cultural, todo el tema social al cual busca, digamos, impactar el tema de la fe. Siendo pues la Laudato Si el último de estos documentos, el documento número 13, que está enmarcado en todos estos documentos de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, esta frase de San Alberto Hurtado dice así: ha llegado la hora en que nuestra acción económico-social debe cesar de contentarse con repetir consignas generales sacadas de las encíclicas de los pontífices y proponer soluciones bien estudiadas de aplicación inmediata en el campo económico-social. Tengo la íntima convicción de que si los católicos proponen un plan bien estudiado que mire el bien común, encontrará el apoyo de buenas voluntades que existen en todos los campos y se convertirá este plan en realidad. Y creo que, digamos, la tentación que podemos tener en todas estas reflexiones, que son bastantes frente al tema ecológico, y que pues también a partir de la Laudato Si se ha venido intensificando mucho más la reflexión ecología, espiritualidad, ecología, teología, pero pienso que nos podemos quedar simplemente en la sola reflexión. Y por eso quiero que hoy reflexionemos un poco menos y actuemos más. Y por eso, como lo dice San Alberto Hurtado, debemos pensar en propuestas concretas que nos ayuden a ir haciendo este ideal que nos propone el Papa de la ecología integral, pues hacerlo una realidad de verdad. Porque si no nos quedamos en bonitas reflexiones entre todos y pues no vamos viendo cómo esto realmente pues impacta y tiene pues una repercusión en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, para ver, como lo mostraba ahorita, cómo trabajar una empresa integralmente, quiero mostrarles pues este modelo. Es un modelo muy nuevo que se viene desarrollando más o menos desde el 2006.
eh, sí creo que es del 2006, y se llama Empresas B. Y pues busca hacer como una alusión frente a las empresas A, que es como el enfoque tradicional que tienen todas las empresas, donde se busca netamente producir recursos financieros para sus accionistas. Los accionistas pues son los dueños que han puesto el dinero para construir la empresa, y esta es una nueva propuesta que se ha venido desarrollando en los últimos años frente a cómo deberían ser las empresas en el mundo actual. Y me llama mucho la atención, yo le he venido haciendo pues un seguimiento a este tipo de modelo, me ha parecido muy interesante. Entonces, este modelo de empresas B plantea pues toda una propuesta de poder en la empresa no solo generar recursos financieros, que es el modelo tradicional o el modelo A de todas las empresas en el mundo, sino que propone que las empresas están no solo para generar ingresos financieros, sino también para construir una comunidad y para fortalecer e impactar de manera positiva el medio ambiente. Entonces, este gráfico del modelo muestra los distintos grupos de interés, es una propuesta administrativa que se llama los stakeholders o grupos de interés, donde se plantea que pues la empresa debe velar por el beneficio y el bienestar de todos los grupos que participan de la empresa, tanto de la empresa como de sus proveedores, que son los que pues les dan los productos a la empresa para trabajar, clientes, que son los que compran estos productos, sean bienes o sean servicios. Y también este modelo busca que haya una transparencia y también un trabajo en conjunto con el gobierno, busca que los temas financieros sean transparentes frente a los demás y busca pues impactar de manera positiva la comunidad en la cual está enmarcada la empresa, pero principalmente también a los trabajadores de la empresa. Y busca poner a los trabajadores también en el centro, no solo siendo una máquina, no solo siendo un ser más que trabaja en la empresa, sino considerando que las empresas están conformadas por personas, que eso es lo que debemos tener siempre presente y que nos plantea siempre la doctrina social de la Iglesia. Tener en el centro siempre que la persona es lo más importante. No somos máquinas, no somos animales de trabajo, somos personas que pues tenemos muchas dimensiones, como lo vamos a ver. Y es entender, como quizás lo ven nuestros papás, como quizás lo viven nuestros familiares, que es la empresa el lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida. Entonces debemos, lo propone este modelo, y ayuden a todos los entes interesados y que están conectados con la empresa, a los accionistas que ponen el dinero, a sus trabajadores, a sus clientes, a la comunidad entera y al medio ambiente. Y en este caso, este modelo de empresas B, pues ha generado una certificación que, pues, así como las empresas reciben una certificación de calidad, que a veces escuchamos por ahí, la ISO 9000, la ISO de OSHA, que es para el tema del medio ambiente, este tipo de certificación busca mostrar cómo estas empresas pues le apuntan a este ideal y a este propósito. Y pues en Colombia son ya algunas empresas que han venido haciendo este proceso, son más o menos, según los datos que vi, son unas 50 empresas que ya en Colombia se han venido certificando en este tipo de modelo y que ya está funcionando en nuestro país. Entonces habría que esperar un poquito más de tiempo para ver cómo este modelo pues va funcionando y va teniendo un impacto importante pues en el mundo empresarial. Pero antes de poder realizar una empresa integral, pues debemos tener una persona integral. Y esta es la propuesta que les quiero hacer, que he venido trabajando hace 5 años durante mi tiempo libre de formación del seminario, frente a una inquietud que ha nacido de unir las dos cosas que más me apasionan. Como lo pudieron ver en mi hoja de vida, pues que tampoco es mayor cosa, pero hay dos cosas que yo identifico en mi vida, que es lo que más me llama la atención, lo que más me apasiona cada día. Y es el mundo empresarial, porque toda mi familia siempre ha estado marcada en este mundo del comercio, y también, una vez sintiéndose llamado al sacerdocio, pues todo lo que implica la teología y la vida espiritual desde la vocación sacerdotal. Entonces, fruto de unir el mundo de las empresas y de los negocios con el mundo espiritual y de mi vocación sacerdotal,
he venido haciendo esta reflexión durante unos años de cómo poder unir estos dos aspectos, la teología, que en este caso desde la Laudato Si nos plantea la ecología integral, y pues relacionado con el mundo empresarial. Gracias a esto ha nacido este proyecto de Ignite Colombia. Ignite es una palabra en latín que significa encender, y eso es lo que busca la propuesta de encender ese fuego que se ha apagado en el corazón de las personas. Entonces, fruto de este proceso, que lo he venido desarrollando durante varios años, pues he podido ir generando pues un pequeño semillero de investigación donde, digamos que entro en diálogo la teología con la administración. Siempre desde la teología he trabajado todo este tema de la doctrina social de la iglesia, de temas de nueva evangelización, y desde la administración he trabajado mucho temas de liderazgo, de emprendimiento y de una parte muy importante que también es la ética y la responsabilidad social empresarial. Y pues además de este pequeño semillero de investigación, he venido construyendo también una fundación y una empresa de consultoría que busca pues llevar una acción pues digamos evangelizadora y de humanización de las empresas. Entonces, frente a este proceso, he venido construyendo algo, como lo denomino ahí, el PIB con V. Fíjense que el PIB con B larga es el Producto Interno Bruto y es todo el componente de la riqueza de cada uno de los países, que cada año medimos con ciertos indicadores en el ámbito económico. Sin embargo, es reconocer que también hay un Producto Interno Bruto, digámoslo así, en cada uno de nosotros. Hay una gran riqueza en nosotros y que debemos descubrir y poder potencializar. Esos son los talentos que nos ha dado Dios y de los cuales nos habla el Evangelio en varias ocasiones. Y por eso, pues he denominado esta propuesta el proyecto integral de vida. Este proyecto integral de vida, para muchos de ustedes que están en el colegio, pues es un tema que nos lo tratan en algunos momentos, sobre todo cuando nos vamos acercando al grado 11. Pero por lo general nunca le ponemos atención a lo que significa realmente tener un proyecto integral de vida. Entonces, la propuesta que he venido construyendo, está marcada en este gráfico, busca que la persona trabaje su proyecto de vida integral en 7 dimensiones. Fíjense que así como la empresa debe ser sostenible generando recursos financieros, debe ser sostenible impactando positivamente el medio ambiente y impactando la comunidad, también la persona para crecer de la mejor manera debe crecer en todas sus dimensiones. Esta es la estructura que hemos hecho en el grupo y en la propuesta trabajar 7. Me gusta 7 inspirado pues también en la Biblia, en los 7 días de la creación y en los 7 sacramentos, como este número bíblico que significa perfección. Entonces, se busca con ese proyecto integral de vida que la persona crezca en su dimensión personal y espiritual, en toda la dimensión de salud y cuerpo, en toda la dimensión familiar que abarca la familia, los amigos, la novia, la dimensión financiera, la dimensión de trabajo y estudio, la dimensión de recreación y entretenimiento y la dimensión de la comunidad. Y construir este proyecto de vida inspirado en 4 P's, que son las 4 P's del mercadeo. El mercadeo se habla de plaza, precio, producto y promoción. Por eso he querido llamar a esta propuesta, pues, trabajarla en 4 fases, con 4 P's. El proyecto de vida solo se entiende cuando se conecta el pasado, el presente, la perspectiva futuro y la precisión, que es cómo voy alcanzando ese futuro. Entonces, en la medida en que hay una coherencia en mi vida entre el pasado, el presente y el futuro, o la perspectiva, pues mi vida va teniendo un desarrollo integral y voy alcanzando un éxito pleno de verdad, no un éxito centrado como lo proponen hoy en día, de netamente financiero o de netamente material, sino que la felicidad está basada en un crecimiento integral. Y entonces, solo en la medida que yo trabaje mi crecimiento integral a nivel personal, pues es como lo vamos a ver aquí, que en la medida que el proyecto integral de vida se una con la estrategia empresarial, pues es ahí mi propuesta de que es ahí donde las empresas van a ser exitosas. El proceso que se tiene que comenzar a llevar a cabo, que a lo que le apunta cada persona de manera individual en su proyecto integral de vida, se conecte con la estrategia empresarial del lugar donde yo trabajo. ¿Qué sucede? Que si yo estoy en una empresa
que busca crecer solo de manera financiera, que es el modelo, digámoslo así, de empresas A o el modelo tradicional empresarial, y mi proyecto de vida va enfocado a otro aspecto más integral, pues voy a comenzar a chocar con la empresa donde yo esté trabajando. Y nos damos cuenta, porque quizás es el caso de muchos de nuestros papás, de nuestros amigos, que están en el mundo del trabajo, y es que muchas veces terminamos trabajando no en lo que se adecua a nuestro proyecto de vida, sino en el trabajo que nos toca. Y entonces nunca nos sentimos conectados en nuestra vida entre nuestro trabajo y pues lo que soñamos cada uno de nosotros. Entonces, esta palabra es un término administrativo, se llama encaje estratégico, se usa usualmente en la estrategia de cada una de las empresas. Toda la estrategia de la empresa tiene que estar coordinada o conectada, debe ser coherente, y por eso mismo esta estrategia empresarial tiene que estar conectada con el proyecto integral de vida. Es a eso, en mi humilde modo de ver, cómo se podría ir generando poco a poco una ecología integral verdadera. De lo contrario, si las personas no viven un proceso de conversión integral, como lo decía ahorita, no se trata de una conversión solo de orar, sino que la oración transforme mi dimensión de salud, entonces que me cuide más, que transforme mi dimensión del trabajo, del estudio, en la medida que esa conversión se va generando en todas las dimensiones de mi vida, a través del proyecto integral de vida, así la empresa donde trabajo va a poder ir cambiando poco a poco. Y es de esta manera, en la manera que se conecten estas dos y hagan un match, se encajen estratégicamente estas dos propuestas, pues es así como esa ecología integral que plantea el Papa Francisco en esta encíclica, la Laudato Si, puede ser posible. Entonces, pues esa era la pequeña reflexión que les quería compartir, y quisiera pues terminar con esta imagen. Hoy que la miraba me gustaba muchísimo, y pues como en el desierto pues pueden hacer una pequeña planta, y es ahí donde está la propuesta del Papa Francisco. Es un ideal que nos propone él de hacia dónde debemos tender, hacia dónde debemos ir todos nosotros de cuidar la casa común, pero si cada uno de nosotros no comenzamos a vivir esta conversión integral en cada una de nuestras vidas, el mundo no va a cambiar. Si no comenzamos a ser más conscientes de la experiencia de Dios, si no comenzamos a ser más conscientes de cuidar el medio ambiente, de cuidar a nuestra familia, de cuidar a nuestros amigos, si no comenzamos a cambiar el corazón y a transformar nuestra mente, pues simplemente el mundo va a seguir siendo el mismo como lo hemos vivido hasta el momento. Y ahí está el reto de cada uno de nosotros, especialmente de ustedes como jóvenes. Yo ya no soy tan joven, pero pues está el reto de cómo cambiar nuestra vida para el mundo que no nos espera, como lo dice el Papa Francisco, porque lo decía en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, decía: los jóvenes no somos el futuro, los jóvenes somos el presente. Y de lo que cada uno de nosotros hagamos en nuestra vida, pues va a repercutir en el futuro que nos espera. Si seguimos así como vamos en el mundo empresarial, reduciendo el trabajo de las empresas solo por buscar dinero, vamos a continuar destruyendo el medio ambiente. Pero fíjense que esto lo critica el Papa en la encíclica, va unido a toda una propuesta consumista en la cual estamos enmarcados todos nosotros. Entonces, si no vivimos un proceso de conversión integral en todas estas dimensiones de nuestra vida, la empresa seguirá siendo la misma y el mundo seguirá siendo el mismo. Pero si cada uno de nosotros comenzamos a dar pasos en nuestra vida, cambiando cada una de estas dimensiones, pues podremos ir haciendo poco a poco un cambio para cuidar pues la casa común. Entonces, pues les agradezco, y creo que me extendí un poquito del tiempo, pero bueno, pues este era como el planteamiento que les quería hacer desde la parte administrativa, pero también desde mi experiencia y desde mi formación sacerdotal como seminarista de la Arquidiócesis de Bogotá. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Fabián por su gran y valiosa reflexión en torno a este tema que nos atañe en este día, el papel de las ciencias económicas y administrativas en el cuidado de la casa común. De verdad ha sido una reflexión llena de una conciencia espiritual muy grande. Recordemos que además del ámbito empresarial, pues Fabián tiene una formación espiritual hacia el ámbito y hacia la vocación sacerdotal. Entonces, de verdad, Fabián, es agradecerle por su participación. Qué bueno que
nos haya podido compartir todas estas propuestas innovadoras que está llevando a cabo, como el semillero de investigación, del cual ya nos explicó un poco la dinámica. Qué bueno que nos atrevamos a dialogar cada vez más desde el ámbito de la fe con otras ciencias. Y qué bueno que como agentes, como personas católicos, podamos acercarnos más a ese diálogo sin ningún temor. Entonces, muchísimas gracias, Fabián. Bueno, entonces, en estos momentos quisiera, para dar un pequeño espacio de reflexión e intervención, invitarlos a que veamos este video que les voy a compartir en el chat. Recordemos pues que debido a la alta afluencia de personas que tenemos en esta plataforma, en este día nos acompañan 152 personas y les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Entonces, los invito para que podamos abrir el siguiente link por medio de el chat que les acabo de compartir. Bueno, en estos momentos los invito para que vayamos regresando nuevamente a nuestra plataforma del conversatorio, porque vamos a dar la palabra a una persona muy importante a nivel nacional, reconocida en los medios como un gran economista y alguien que tiene la autoridad para podernos hablar un poco sobre esa relación que de seguro podemos entablar de las ciencias económicas con el cuidado de la casa común. Entonces los invito para que por favor escuchamos la intervención del profesor Javier. Él es economista con énfasis en banca internacional y maestría en administración financiera. Es el director del Observatorio Económico, Financiero y Empresarial de la Universidad Sergio Arboleda, donde lidera investigaciones sobre la actividad empresarial desde la producción, el consumo y el intercambio comercial a nivel local y global. Además, adelanta análisis macroeconómico y microeconómico de los mercados financieros, renta fija, renta variable, divisas y materias primas. Como investigador participa en proyectos de planeación urbana desde el modelaje financiero y en estudios sobre las causas y efectos del fracaso empresarial. Es así que damos en estos momentos la bienvenida al profesor Javier Alfonso Galán Barrera. Qué bueno que nos haya podido aceptar la invitación, profesor. Somos la comunidad del Liceo Parroquial San José y también algunas personas que de otras comunidades y de algunas instituciones educativas amigas y cercanas a nuestro círculo Laudato Si han querido formarse en este espacio. Entonces, bienvenido, es suya la palabra en estos momentos y estamos pues expectantes a aquella reflexión que usted nos va a poder compartir. Muchas gracias. Bueno, muy amables por la invitación. Yo voy a permitirme utilizar una pequeña presentación que siempre he utilizado para todos los que son mis estudiantes. Y es una presentación muy sencilla donde trato de explicar en qué consiste la economía. Y básicamente hemos dicho que los economistas lo que hacemos simplemente es estudiar la forma como los seres humanos tomamos decisiones. Y siempre estamos tomando decisiones. Tomamos decisiones cuando actuamos como compradores y decidimos qué comprar. Hace poquito, pues en la charla pasada, ya cerrando, escuchamos la palabra consumismo. Es una decisión nuestra, no es impuesta por un sistema. Es una decisión individual de saber si yo debo consumir más o debo consumir menos. Cómo satisfacer mis necesidades. Es un tema netamente psicológico, pero que lo estudia la economía. Pero también tomamos decisiones cuando tomamos el rol del agente productor y por lo tanto decidimos cómo producir. Pero cuando tomamos decisiones de producción, tenemos que decidir cómo vamos a hacer esa interacción entre nosotros, los seres humanos, las empresas y los recursos naturales, el medio ambiente. Para nosotros es muy importante entender que los economistas hacemos esto basado en dos dimensiones. Lo que hemos definido la cantidad por un lado y el precio por el otro. Y aquí encontramos que los primeros, los compradores, cuando tomamos decisiones como compradores, actuamos bajo una lógica. Y la lógica es que si es muy barato, compro más. Entre más barato, compro más.
Pero si yo tomo la lógica de ser productor, entonces me uno bajo esta nueva forma de pensar. Y es que si el precio sube, soy capaz de producir más. Eso que pareciera una locura, lo que hemos dibujado aquí es lo que los economistas llamamos un mercado, donde vienen personas, unas que quieren comprar y otras que quieren vender. Y solo existe una forma, y es a través de la negociación en que esas personas se pueden poner de acuerdo. Pero el gran fenómeno que existe hoy en nuestro mundo, nuestra realidad actual, es si es posible que estos señores que van a comprar tengan toda la información del producto que estos señores produjeron. Y me refiero a temas como: ¿estás utilizando materias primas que no van a afectar mi salud? ¿Me aseguras que tu producto realmente no va a generarme cáncer? ¿O va a generarme algún efecto secundario el consumirlo con el tiempo? Como por ejemplo, bebidas azucaradas, que me pueden llevar a tener obesidad. Y la obesidad me puede llevar a tener otro tipo de enfermedades que realmente van a hacer que yo no sea feliz. ¿Realmente tenemos esa capacidad de tener esta información? Y lo que más me preocupa a mí de todo este fenómeno es que aquí no hay edificios, aquí no hay máquinas, aquí no hay seres extraterrestres. Juan Pablo II definió a la empresa como una reunión de personas que comparten un objetivo común. Y ese objetivo común es el de hacer la transformación de unas materias primas en bienes y servicios que satisfagan necesidades del ser humano a cambio de un beneficio. Pero ese sacrificio que se hace al ser empresario no implicaba la única objetivo de generar utilidad. El principal objetivo de ser empresario es satisfacer necesidades del ser humano. Por lo tanto, muchas de las cosas que hacen estos señores está basado en entender qué es lo que sucede en la economía, cómo es que se comportan cada uno, cuáles son los problemas que todos los días cada uno de ellos tiene. Nosotros sabemos que cuando ocurren estos equilibrios se ponen de acuerdo estos señores y que todo el mundo es feliz. Pero esto que ustedes están viendo es un análisis estático, es un análisis de corto plazo. Y realmente para aprender de cómo se produce o qué es lo que hay que hacer para producir, hay mejores profesionales que un economista. Todos los ingenieros, si estoy hablando de productos que tengan que ver con la ingeniería, o los médicos, los odontólogos, cualquier profesional de la salud, si estoy hablando de un mercado de bienes de servicios de salud, o cualquier otro mercado en donde yo necesite expertos en ese tema, ahí están metidos en la curva de la oferta. Yo diría que todas las profesiones están incluidas en ese mundo de la empresa, incluyendo los abogados, claro. Entonces, a los economistas pareciera que nos quedaría mejor trabajar sobre esta línea, sobre la demanda. Y los economistas decimos, hay unos expertos en este tema. Y los expertos en este tema son aquellos que estudian marketing y negocios internacionales. Pero no se les olvide, ahí también se metieron los psicólogos, ahí también están metidos los financieros, ahí también están metidos los abogados. Y también están metidos los ingenieros industriales. Por lo tanto, la gran diferencia entre estudiar economía y cualquier otra profesión es que todas las profesiones responden a este entorno, el entorno de la cantidad, pero nadie entiende el entorno de la formación del precio. Y para poder entender la formación del precio, es fundamental que nosotros aprendamos a desarrollar nuestra capacidad de pensamiento, no en el resolver situaciones de hoy, sino en entender las situaciones que van a ocurrir mañana. Esa es la diferencia entre un economista y cualquier profesional. Por lo tanto, dejemos que los otros profesionales resuelvan este tema, que sean gerentes, que sean los que sean capaces de tomar las decisiones. Pero realmente, ¿qué nos preocupa a los economistas? A los economistas nos preocupan
las empresas que no participan de este mercado, o bien porque sus costos de producción son muy altos, o bien porque las relaciones que existen entre las empresas y el gobierno no les permiten entrar a estos mercados. Pero también nos preocupan estos consumidores. ¿Y por qué? Porque para estos consumidores este producto es demasiado caro. O bien sea porque su ingreso es muy, muy bajo, o porque los precios a los cuales se acuerdan estos bienes son muy altos para estas personas. Por lo tanto, hay cosas que nosotros tenemos que hacer desde la economía. Y las primeras cosas que tenemos que hacer desde la economía es tratar de entender qué es lo que sucede con estas personas en términos de analizar algo que para los economistas es fundamental, que es el bienestar de una sociedad. Pero el bienestar de la sociedad no solo sirve entenderlo con la forma como se abastecen los servicios, los bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas, ni a quién son los que satisfacen necesidades humanas, sino cuál es mi relación con todo el planeta, con todo el ecosistema. Nosotros sabemos entonces que si vamos a analizar a estos productores, tenemos que analizar 3 elementos: eficiencia, productividad y competitividad. Y si me dejan decirlo, cuando yo hablo de eficiencia, estoy hablando de cosas muy sencillas. Y es, cuando decidimos montar una empresa, tenemos que hacer una inversión. Y para hacer inversión tenemos que conseguir unos recursos que están en las fuentes. Las fuentes son personas que tienen esos recursos. Pero también, ¿cómo voy a utilizarlos? Es que no es lo mismo decidir que voy a montar una planta en un sitio donde lo que voy a hacer es contaminar más, o venirme para una ciudad y utilizar un proceso productivo que lo que va a hacer es enfermar a las personas que se van al lado. Yo tengo que saber cómo tengo que hacer esa inversión de la mejor forma. Y por lo tanto, muchas de estas cosas de la inversión están soportadas por el apoyo que vamos a tener en el sistema financiero. Pero además necesitamos ir a conseguir personas, y esas personas implicarán un tema que es clave para los economistas, que es el análisis del desempleo, y más que todo hoy en el mundo, porque crear empresas es solucionar los temas del desempleo, pero a veces la mejor solución es con la informalidad, porque es que el mundo no nos permite adaptarnos a la actividad económica de la mejor forma. Y esto va a generar unos temas que se tienen que ver en términos del salario. Y el salario no es nada menos y nada más, sino el precio del trabajo. Por lo tanto, fíjense que para nosotros, en términos de eficiencia, lo único que funciona es desarrollar política económica que propenda porque el sistema financiero sea más eficiente y porque el mercado laboral sea más eficiente. Esa es una preocupación de los economistas. Pero también tenemos que hablar de competitividad. Y cuando hablamos de competitividad tenemos que hablar de algo que es muy importante en el desarrollo de una comunidad, que es la investigación y el desarrollo, lo que llamamos el I+D. Pero para investigar hay que dedicar tiempo y recursos, y cuantiosos recursos, para poder hacer una investigación, para saber si eso que vamos a hacer es bueno para el ser humano. Pero no solo tengo que investigarlo, sino que tengo que hacer todos los pasos para volver a eso una realidad. Y eso es el desarrollo. Nosotros a esto lo llamamos en economía la formación de capital. Y la formación de capital es lo que va a permitir que una sociedad crezca. Pero este capital que se forma tiene que ser un capital que permita no solo que se cree la empresa, sino que se mejore el bienestar de una sociedad. Para eso nosotros tenemos que llegar también a que es posible que esa I+D se centre en el ser humano. Y cuando estoy hablando de la I+D centrada en el ser humano, estoy hablando nada más y nada menos que de educación. Los únicos profesionales que se encargan de estudiar el fenómeno de la educación, de cómo la población debe educarse, son los economistas. Y los economistas entendemos que ese es un proceso necesario, donde las personas tienen que tener el espacio, no solo en las universidades o en los colegios, sino el espacio dentro de las empresas, porque es que nunca terminamos de formarnos. Pero esto es lo que hace que un país o que una empresa sea mucho más competitiva. Pero también está el tema de la productividad, y aquí me quiero detener un poquito más, porque si esta es mi empresa y este es el mercado donde yo vendo, productividad puede ser medido en términos de la distancia que debo recorrer para llegar de mi empresa al mercado, en términos de tiempo y de dinero.
Es un dicho que pareciera un chiste, que es más fácil que un producto que venga de la China llegue más rápido a Bogotá que una mercancía salga de Bogotá y llegue a Cartagena. Nosotros tenemos un problema gigantesco de productividad. Y para poder solucionar esos problemas de productividad, tenemos que pensar en infraestructura. Fíjense que pensar en infraestructura es desarrollar la mejor forma en que esta distancia se pueda recorrer en el menor costo y en el menor tiempo. Pero este es un trabajo que el economista tiene que hacer con los ingenieros. ¿Por qué? Porque eso consiste en crear puertos, en crear aeropuertos, en crear vías, en suministro de energía eléctrica, en agua potable, en generación de energía. Nosotros tenemos que mirar esos proyectos y la forma como esos proyectos tienen que pensarse en 4 dimensiones. La primera, y es la que hoy prima, que es la financiera. Todo tiene que generar un margen de utilidad desde el punto de vista monetario, pero tenemos que pensarlo ahora desde lo social. Todo proyecto tiene que cumplir un objetivo social, pero no basta con tener utilidad y objetivos sociales. Es necesario mitigar el impacto que tenemos sobre el medio ambiente. Pero todo esto ya es viejo. Nosotros hoy en economía estamos pensando en una nueva dimensión que se llama la del desarrollo humano. Esto está liderado por la Organización de las Naciones Unidas y consiste en que todo proyecto tiene que buscar cómo disminuye la pobreza, cómo hace que disminuya la mortalidad infantil, cómo hace que disminuya el analfabetismo en el mundo, cómo hace para que las mujeres no sean víctimas de violencia intrafamiliar. En eso consiste la nueva visión de todo lo que debe preocupar a una empresa. A la empresa no solo le debe preocupar el ámbito financiero, sino le deben preocupar todos estos 4 diferentes aspectos. Nosotros consideramos también que hay muchas formas en que se pueden lograr mejorías en este tema de la productividad, y es haciendo una cosa que en economía llamamos los rendimientos de escala, y eso consiste en invitar a muchas empresas que se parezcan a mí, a que se ubiquen en el mismo espacio, en la misma región, que ocupen un mismo pedazo de tierra, y eso me hace que mi empresa se vea más grande, y entre más grande sea, quiere decir que se pueden mejorar los costos, que se pueden mejorar las relaciones, que se puede mejorar la relación con las personas. Pero esto se refiere básicamente a las integraciones verticales o a las integraciones horizontales, que es un tema muy común en la administración, que hablamos de que las empresas pueden hacer muchas cosas si todas nos juntamos o si conseguimos que las empresas que hacen diferentes tareas para una misma empresa estén alrededor mío. Y eso es lo que nosotros en la Universidad de Río Verde estudiamos, y es la ubicación del espacio y el ordenamiento territorial y cómo debemos hacer que la actividad económica, porque la actividad económica no solo es producir, la actividad económica también significa la recreación, la alimentación, el mismo lugar donde viven las personas. Pero también está la posibilidad de que todos ellos tengan la posibilidad de moverse a través de todos los espacios, conocer el mundo, culturizarse, pero sobre todo conocer aquellas ventajas o aquellas cosas que se hacen a través del mundo. Eso es lo que hace la globalización. Pero también nos preocupan estas personas que son las que no pueden consumir. Y entonces los economistas hablamos de equidad, hablamos de pobreza y hablamos de empleo. Y cuando estamos hablando de cada una de ellas, nosotros lo que hacemos es proponer política económica. Este ejemplo que les traigo es uno que desarrollamos mucho hoy en el mundo. Se llama una política de precios máximos, control de precios. Máximo me puedes cobrar este precio. Lo que estoy buscando es que muchas más personas puedan consumir este producto, pero realmente lo que yo logro es que muchas menos empresas puedan entonces llegar a producirlo. Por lo tanto, me genera un vacío en el mercado, y ese vacío en el mercado tiene que ser llenado porque alguien le tiene que pagar a este productor el precio que él requiere para llevar esta cantidad al mercado, y ese no es nada más que el gobierno, a través del diseño de una política de subsidios a la población, de subsidios al consumidor, que le van a costar al Estado unos recursos, y esos recursos solo pueden ser cobrados a través de una política fiscal a través de la cual se recauden los impuestos. Pero es que
en esta sociedad no podemos permitir que haya niños que no se alimenten, o que no haya mujeres que no tomen leche, o que hayan personas que no puedan acceder a la educación. Y muchas de estas cosas no las podemos lograr nosotros solitos. Entonces podemos recurrir al resto del mundo y decirle que lo que no pueden hacer nuestras empresas, lo hagan las otras empresas a través del comercio internacional y que vengan las importaciones a este país. O por último, lo que puedo hacer es proponerle a las empresas que sí pueden producir a este precio, que sean capaces de comprometerse con el país y producir esta cantidad. Pero lo que estoy es proponiéndole a las empresas es que tengan poder de mercado, es decir, que nadie más, nadie que tenga el acuerdo con el Estado sea capaz de producir. Y por eso nosotros, en este orden de ideas, tenemos que entrar a mirar que básicamente dentro de todo esto que nosotros queremos mirar, y que esto todo que nosotros queremos entender implica que el economista tiene dentro de su sangre una responsabilidad muy grande, porque él es encargado de hacer que todo esto funcione, que funcione adecuadamente, y cuando no funciona, tiene que tener la capacidad de indicar cuál es el camino adecuado para poder seguir. El mundo está enfrentando el coronavirus, y el coronavirus ha mostrado lo malo que se ha hecho a través de todo el siglo XXI en términos de economía, y que es el momento de que alguien tome la batuta, que piense diferente, que se atreva a tomar estas nuevas ideas, de atraerse a pensar diferente y proponer soluciones diferentes a este mundo, utilizando las herramientas que les damos a los economistas. ¿Cuáles son esas herramientas? La primera, el pensamiento crítico. El economista es una persona que tiene que estar en capacidad de que no le guste nada, pero que tiene que proponer siempre una solución. Lo segundo, el racionamiento matemático. Todo esto lo utilizamos gracias a la lógica matemática. Les enseñamos a todos nuestros estudiantes a pensar utilizando esa herramienta. Tercero, el uso de la tecnología. Y es que miren, hoy en el mundo hay tanta información disponible para tomar mejores decisiones, que esa información es tan grande que desborda la capacidad de cualquier computador que esté en nuestras casas. Por lo tanto, debemos empezar a enfrentar ese mundo para poder ser capaces de analizar todo ese mundo de información que hoy radica en las nubes. No en nuestros computadores, no en nuestros celulares, está en la nube, y cómo yo cojo esa información y puedo procesarla. Y por último, claro está, utilizando los modelos económicos. Y por lo tanto, en la formación de lo que yo les doy, hay herramientas que yo utilizo gracias a la estadística que se llama la econometría, en la cual yo cojo los modelos microeconómicos, los modelos macroeconómicos, y les enseño a pensar de cómo podemos mirar el futuro, por lo menos un momento, un instante del tiempo adelante, para que sepamos lo que va a pasar un poquito más. A todos ustedes, muchas gracias. Yo pienso que aceleré lo más que pude. No sé si me sobró tiempo, pero pienso que sería muy bueno utilizarlo para el espacio de las preguntas. Así que les cedo la palabra. Muchas gracias, profesor Javier. En efecto, ha sido una reflexión bastante valiosa para cada uno de nosotros en torno al hecho de aprender un poco más diversas miradas, diversos enfoques para de seguro afrontar esta situación que ha sido coyuntural en estos momentos y que nos exige formarnos de una manera integral a la luz de la propuesta del Papa Francisco de mirar la formación cristiana y más que cristiana, humana, en torno al cuidado de la casa común. Entonces, agradecerle por su presencia. Bueno, muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, profesor Javier, por compartirnos esta experiencia tan valiosa para nosotros como comunidad educativa. Ahora, ya para terminar nuestro encuentro, los invito para que culminemos con la oración por la semana Laudato Si. Esta oración la propone el Papa Francisco, teniendo en cuenta el paradigma de la ecología integral. Aquellas personas que la deseen adquirir o deseen consultarla, está en la página web de la Pastoral Educativa en la sección Comunidad Laudato Si. Yo los invito para que por favor la podamos hacer al unísono.